que va en un monóculo, que va en una chistera, que va por ahí de una forma y no es ni marqués ni rey, parece un tonto alaba. Marquesos, comtes, castells, palaus i majordoms semblen comtes de l'antigor, però no, avui sabrem qui són i què fa la noblesa valenciana. La nobleza viene del rey, no podemos ser comunistas. Per mi és un senyor. Imagina poder dir aquella frase de fill, tot això que veus algun dia serà teu. Com són els nobles? Tenen finques de vinyes? Són tots conservadors? Treballen o viuen del cuento? És un marquès que treballa. Yo siempre estaré al servicio de la corona. Quins mèrits cal tindre per a que et tracten d'excel·lència? O li agradaria emparentar la seva filla amb la realesa? Ara sabran com aconseguir un títol nobiliari. Sí, que se acostumbre a vivir del cuento. Que no somos ni más ni menos que nadie. Avui en Societat Anònima, els nobles valencians. La sang blava de la senyera. ¿Es usted por aquí del barrio? Trabajo por aquí. ¿Sabe de quién es esa casa? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Viven unos marqueses. ¿Eso es verdad? Sí. Encantada. Ah, sí. Igual te has cruzado con ellos en la frutería o... Puede ser que han fumado un cigarro con ellos y no sé. Es un hombre que es muy estrambótico. Sí, muy majete. Y que va muy Sí, majo, que sí. va siempre vestido con muy raro. ¿Llama? Buenos días, Juan Valero del Palmo. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué No tal? sabía yo cómo saludarle porque no he estado nunca con un noble. Pues Sabía que si tenía que hacer así... Eso solo es a los reyes y en ocasiones especiales. Veníem a que nos enseñara esa casa. La compró mi abuelo después de la guerra, porque el palacio familiar era un palacio gótico que estaba en la calle Samaniego. Enseguida colocaron el escudo y los 4 apellidos de la familia de mi abuela. De la Lastra, Mesía, Romero de Tejada y Fitzjames Stewart. Me sona, me sona. Te sonará por la duquesa de Alba. ¿Son Mi ustedes? abuela es nieta de María Fitzjames Stewart, que era la hermana mayor del duque de Alba, que es el abuelo de la actual duquesa de Alba. La abuela, la tía... Però vostès s'aclarixen bé? Bueno, es cuestión de hacer un árbol genealógico. Uau! Clar, només entrar així, tu ja notes, no?, que no és una casa normal. Això és entrar de carro, que se diu en el meu poble. Efectivamente, la entrada de carruajes. Com ha canviat la cosa, no?, de carruatges de cavalls, ara tenim una Volkswagen. És un poco hippie para estar aquí en una Esta casa de furgoneta nobles. es de los albañiles. Ah! Es lo más destacable de la casa, el zócalo de cerámica del siglo XVII. En la cúpula tienes unos frescos de Gonzalo Salvao. Aquí vivo yo. Me arreglé en las antiguas casas de servicio. Yo me levanto a las 7:15 de la mañana todos los días, me voy a trabajar. Trabajo en la Acequia Real del Júcar. Yo creo que no somos ni más ni menos que nadie. Aneu al Mercadona a comprar? No solo te lo voy a decir, sino te voy a enseñar, yo creo que la tarjeta de consumo que tengo yo por aquí. Estos muebles están en uso, están para sentarse. Me caigo un poc de costat. Mi tatarabuelo fue vicepresidente del Congreso, vicepresidente del Senado. Passem a la terrassa? Molt bé. Uau, quines vistes. Esto es la iglesia de Santo Tomás, aquello es el ayuntamiento y el Miguelete. Pues no sé, el Baró de Càrcer, el Marquès de Dosaigües... Existissin? Claro que existen. El barón de Cárcer es mi tío Joaquín Manglano. Mira. El marqués de Dosaguas, Pascual de Rojas, se lleva una vida absolutamente normal. En això de la noblesa me passa com en l'exèrcit, que no sé mai si el cabo va primer que el sargento. Duque, Duque, marqués, conde y barón. Este es un torreón valenciano. A mi em recorda a la princesa tancada que ha de vindre el cavaller a rescatar-la. Si te encerramos a ti, seguro que encontramos un montón de príncipes para rescatar. ¿Te imagines? Vamos a conocer a mi madre, que vive justo abajo de mi casa. O sigui, n'hi ha noblesa dalt i noblesa baix. Mamá, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bon dia. Que té vostè una casa molt xula, no? Bueno, pues antigua. Això com són pistoles de duelo, ¿no? Y espases. Son auténticas, claro. Pues se me recuerda a los 3 mosqueteros, que a lo mejor ahora viene un experto y me dice, ignorante, burra, ¿qué has dicho? Pero ¿vistes així? Alguna vez cuando mi madre no nos veía, las cogíamos. ¿Podré, Pues niña? sí, sí, claro que sí. Cógela y verás cómo es pesada. Pues sí. Parece, no tinc traça, a que no? Parece de estas para nombrar caballeros. Ya, sí, sí, sí. Pasemos ahí al salón. Mi bisabuelo Álvaro Valero de Palma, que es al que le concedió
su santidad León XIII el título de Marqués de Valero de Palma. Este título en la actualidad lo lleva mi padre José Carlos, que vive fuera de España. Per a netejar esa lámpara? Pues para netejar esa lámpara está la hija de la chica que yo tengo ya más de 30 años, pues con agua, tirita, tirita, y siempre se le sale. A mi m'han dit que a la seva família n'hi ha un vel que va pertànyer a Eugenia de Montijo i que n'hi ha tradició de que sempre totes les dones que es casen en ese vel. Pues sí, mi abuela era hija de la hija de Paca. ¿Y Paca quién era? Paca era la duquesa de Alba, la hermana de la emperatriz Eugenia, que eran dos bellezas. Paca era mi tatarabuela, era morena con ojos negros, y Eugenia era pelirroja y ojos verdes. La madre quería casarlos, o sea, su madre, con las mejores fortunas. Entonces el duque de Alba prefirió a Paca, que era mi tatarabuela. Entonces Eugenia se quedó triste y entonces su madre dijo: a Francia, a París, a por Luis Napoleón. Entonces, allí en una fiesta tremenda, ella iba vestida impresionante y Napoleón, que era un mujeriego de espanto, pues dijo: ¿quién es esa guapísima? Uy, una española. Se la presentaron, la condesa Eugenia de Montijo. Y a los pocos días le dijo: ¿cómo se va a su habitación? Entonces la otra le dijo: por la iglesia. Claro, él tenía amantes a porrillo francesas, pero se casaron. Por eso he dicho la historia, porque si no dicen: ¿por qué tienes este velo? Pues esa es la historia. Es un velo de corte, que se llama. Esto es por arriba, así es la part de dalt. en la cabeza, así, y ya todo esto así extendido. Vale. Bueno, m'acaba de posar un vel que va pertànyer a Eugenia de Montijo. Això ho conte i no se ho creuran. ¿Vostè té mayordomo? No, ya no. Una señora en la peluquería, era la clásica nueva rica que tenían muchísimo dinero. Claro, mucho más que nosotros en comparación. Y me dice: ¿tú eres noble? Y claro, yo me quedé así cortada. No, es que como todos los nobles estáis arruinados, me extraña que vengas a esta peluquería tan cara. Digo: pues mira, sí, estamos arruinados, tú lo dices, ahora el dinero lo tenéis vosotros, los nuevos ricos. Digo: pero mira, para pagar todavía la peluquería, puedo. Y ahora, si queréis, vamos a conocer a mi tío, Sí. que vive con mi abuela en el piso principal de la casa. O sigui, sí, és la finca de València on més nobles per metre quadrat que n'hi ha. No, si no n'hi ha ring. Bon dia, com estem? Mi tío Fernando Manglano, barón de Terrateig. I aquest títol és dels més antics. Dels més antics d'Espanya. És de 1353. Això com se porta? Com molta resignació. Ensenyem la casa. Pues vinga per que sí, comencem per que sí. Té vostè així el llit on va néixer l'emperatriu Eugenia de Montijo? Exactamente. Fue pasando de generaciones en generaciones hasta que la toca a mi madre. Y si a eso le añadimos que supongo que en esta cama es donde yo fui hecho, pues también creo que tiene bastante valor. Y esta señora, doña Josefina Cucaló de Montull, son mis abuelos, baronesa de Terrateig, de Càrcer y de Almiserat. Y se casó con este señor, con don Luis Pic, barón de Llaurí. Els nobles, Fernando, estan obligats a casar-se amb nobles? En aquella época, digamos que era más probable. Afortunadamente eso ya no pasa ahora, ni con los reyes ni con nadie. Pero sí que n'hi ha molt de matrimoni entre nobles. Claro que la vida social pues coincides en algunas cosas y entonces la gente se va conociendo y van tratándose más y entonces tiene más probabilidades de casarse. Y lo que importa es que dure, ¿eh? Eso es lo más importante. Esta era la tatarabuela de mi padre. Y aquí tiene usted la madre de mi abuela, mi bisabuela. Ara se porta una cosa que se diu decoració minimalista. Pues lo siento. No, no. Aquí no. De momento, mientras viva yo, aquí no. Quin futur té la noblesa per a Pues vostè, eso depende de Fernando? nosotros. Si se sabe acostumbrar y acomodar a la situación, tendrá futuro. Perquè els nobles viuen del cuento. No. Si el que se acostumbra a vivir del cuento, ese tiene poco futuro. Puja vostè un dia per l'escala, un dia que se trenque la llum i no se pega un susto. Somos amigos, desde hace muchos años. ¿Usted no conoce el pueblo de Terrateig? Pues té que anar. Jo tots els anys vaig, Sí. 2, 3 o 4 vegades. I vostè va a Terrateig i allí el coneixen? Hombre, vaig tots els anys en les festes de Sant Vicent.
Tots els nobles mengen vostès ahir foie, caviar, no sé quant, tots els dies, en una taula gran, en candelabros. Un arròs en bledes m'agrada més que el caviar. Vostè va molt informal, no? Teníem la imatge Isa del noble, de xarqueta, el mocaoret, el no sé quantos. Vostè va modern. La espada me la he dejado porque no quería intimidarla. Y iba a llevar una espada o una coraza. Yo no, vamos a llevar, la he guardado. Molt bé. Que m'alegre moltíssim d'haver conegut sa casa i la seva família. Las meves portes están siempre obertas para todo lo que sea valenciano y español. Molt bé, m'alegre. Gràcies. Gràcies. Hola, moltes gràcies a tots. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿A quién buscan? Busquem al marquès de Cáceres. Soy yo, El marquès de Cáceres? el mismo. No m'ho crec. ¿Qué esperabas? ¿Un caballo y una carruaje? D'eixe estil. Hemos cambiado la carrocería. Por dentro somos igual. Esta casa en Xàbia, que estem en Xàbia, Xàbia. sí. És la residència d'estiu. Es diu això de viure com un marquès, no? Eso decían. Ahora algunos dices, me das pena. Això és l'escut familiar? Pues sí. Els teus 4 apellidos quins són? El mío es Noguera Merle, Espinosa de los Monteros y La Sala. Sonen bé, no? Bien, bien, sí, suena muy bien. Espinosa de los Monteros. Sí, porque lo has puesto de los Monteros y lo dejas en Espinosa. Y aquí abajo, pues, tenemos 3 generaciones de la familia real. Como verás, aquí de republicano poco. Esta foto se la hizo doña María, la madre del rey, al rey y a mi madre. Està la foto un poquet torteta, ¿no? Bueno, recuérdate que doña María, por un problema de cadera, estaba un poco inclinada. Quizá la foto saliese también inclinada en la cámara, por ¿no? ese motivo. Les portades del jueves, de la revista El Jueves, del príncipe, Leticia, en alguna postura, ¿això què te pareix? Aquí, en este país que estamos, pegan fuego a la corona, la bandera, y aquí no pasa nada. Falta de respeto. Yo siempre estaré al servicio de la corona. Título de Marqués de Cáceres. El primer marqués de Cáceres era García de Cáceres, era marino. Este se distinguió en varias hazañas bélicas navales y entonces el rey le dio el título de Marqués de Cáceres. El primer. ¿Y tú quién eres ya? Yo soy el octavo. También ostento el título de Marqués de Casarramos. También eres Marqués de la Eliana. También rehabilité, ese lo rehabilité. Eres trimarquès. Tri. I marquès, de momento. Quina reverència li tinc que fer jo a un marquès? Marquès, un abraç quan te'n vagis. I ja jo està. donar-te les gràcies per haver vingut. Bueno, doncs jo te puc dir Juan. Clar. Els teus avantpassats hauran tingut possessions... Sí, antiguamente sí, vamos. Finques y finques. Fincas, sí, habían fincas, Terres, tierras, habían acciones, había, en fin. Pero el pas del temps s'ha anat venent, s'ha anat... Se ha vendido mucho, pero ¿sabes principalmente por qué? Porque en aquella época, que tanto hablaban del caciquismo, etcétera, etcétera, el que era político le costaba el patrimonio. Ahora, el que es político entra sin patrimonio y sale con patrimonio, pero muy acrecentado. Hoy los políticos se hacen bastante ricos en general. Ahí tenemos una vista maravillosa de la bahía de Javea. Y ahí tens el barquet també. Fuimos a bañarnos con mis hijos, una vez a una escapada a Formentera, y aquí tienes la piscina. La gent del carrer, no? Què penses que ells diuen de vosaltres? Quan me coneixen, diuen, ui, pareixes un tio normal, perquè n'hi ha gent que va en un monòculo, que va en una chistera, que va per ahí de una forma, y no es ni marqués ni rey, parece un tonto lava. Oye, Mai, por favor, sácanos una botella de Cáceres tinto y 2 copas que vamos a tomar un refresquito, por favor. Ara que has cridat a la teua dona és marquesa també? Clar. Pel fet de ser la... És marquesa 2 vegades, con sorte y con suerte. Aneu a festes d'estes que quan arribes uno a la porta fa clonc, clonc, los marqueses de Cáceres, això no s'estila, no? N'hi ha festes de però en les pel·lícules. Avui n'hi ha poques festes ja, no està l'assumpte per a festes. Ah, sí, l'economia està mal per tots. Està molt mal. Ai! Ah, però que marquès de Cáceres és per tu? Existen 2, el vino y el marqués. Això és un poc com un reportatge de la revista Hola, eh? Bien, sí. Estem així en una casa bonica. Es una faceta más de Notas de Sociedad. A un marqués, ¿qué le parece que el príncipe de España es casara en Leticia, en una periodista? Siempre he dicho muchas veces que hay matrimonios
donde hay gente muy rica, madres muy ricas y maridos muy nobles. Y el conjunto va bien en la sociedad nuestra. Familia real es otra cosa. Me sento un poc Peñafiel. ¿Conoces La Rioja, las bodegas de Marqués de Cáceres? No. Pues oye, te emplazo a conocerlas. Vemos la bodega, tomamos unos vinos, los catamos. Tú ya veo que estás Yo un moreno y pues nada, con buen color. Qué alegría verte. Oye, buen color de cara tienes, ¿eh? El campo de La Rioja, ¿Qué? señor Marqués. Llegas a todos los sitios y te reciben, pero con alfombra roja, Juan. Es un grande de España y por lo menos pues hay que tener ese respeto. No, bueno, pero trabaja también, ¿eh? Trabaja. Es un marqués que trabaja. Pues aquí tenemos una de nuestras naves de barrica. Esto es la caja fuerte, la joya de la corona, ¿no? Sí. Mi padre, valenciano, y su amigo Enrique Forner, valenciano también, nacido en Sagunto, deciden crear una compañía para elaborar vinos finos de Rioja. Y dijo Enrique, ¿por qué no le ponemos Marqués de Cáceres? Y dijo mi padre, pues encantado. Y salió Marqués de Cáceres. Vamos a la sala de cata, que está aquí abajo. Es que el vino es una maravilla. La capacidad que tiene el vino casi en hablar, ¿no? Porque Es un vino que habla, porque es el Marqués de Cáceres, sí, que claro. lo tenemos aquí, ¿eh? Aquí lo tenemos. Me han sacado, gracias a Dios, me han sacado de la botella. Pero ahora pues van a disfrutar que si les llevas allí a los viñedos. Entonces vamos, ¿te parece? Muy bien. Música, maestro. Una musiqueta més marxoseta portes, no? De fiesta. De mal meneo. Me gusta, tiene ritmo. Que algún día me ha salido alguna perdiz. ¿Eres cazador? No, sí, pero en el plato. Y pescador también, pero en el plato. Me gusta ir de pesca al Corte Inglés, a la pescadería, al Mercado Central. Además siempre pico. Como me hagáis andar mucho, el funeral será pasado mañana en San Agustín. Bajada, que está aquí bien para que pueda pisar, no te vas a manchar. Si se mancha un poco, tampoco pasa nada, ¿eh? Es ¿Cómo que aquí quieres al que la final estos son les viñes de Marqués de Cáceres. Estas son. Claro, así no se sabía si anava a eixir Don Simón No sabían, o Marqués de Cáceres. No sabían. Marqués de Cáceres, això dona caché al vi. Pues sí. La gent sí que pot pensar, no, Tom és un terratenient. Y toda la bodega fuese mía. Todo estuviese vendido, yo estaría con un helicóptero, con un avión o con un yate. Hoy día hay que trabajar. Dígame. No, de 680 nada. El ático no. Llámame más tarde, por favor, esta tarde. Alquiler. Un ático que quieren alquilar. De dretes, catòlic, monàrquic... Sí, sí, claro, por supuesto. Lo que sí que son gente de orden, normalmente. Els marquesos, pel fet de ser marquès, cobren una pagueta? Pues de momento no, pero voy a mirar la legislación a ver si tengo derecho. Además, no hablemos de dinero, que es una ordinariedad. Estant així enmig de totes aquestes vinyes, t'entren ganes de dir això que es diu en la pel·lícula Hijo mío, algún día todo esto será tuyo. Además, poder poner en el registro de la propiedad la finca linda con Francia, Pirineos en medio. Ben gran. Pero, ¿sabes qué te digo? Que los sueños, sueños son. Ha sigut un plaer estar en un marquès. Muchas gracias. Te voy a firmar una botella para que te la lleves de recuerdo. Para SA de Canal 9 con afecto, el Marqués de Cáceres. Senyor Marquès. Hasta hace rato. Se n'anem a València. España en la carretera. Veu. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted el mayordomo? No. No. Estoy buscando a don Alfonso Marchante, que es marqués de Ciriñuela. Espera un segundo. Sí. Alfonso Marchante y Martínez de Pisón, conde de Villafranqueza y marqués de Ciriñuela y conde de Cirat. Vale, sí. ¿Es aquí? Pasa, sí, es aquí. Hola, buenos días. Muy buenos días, don Alfonso. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Hemos venido a buscarle a usted como presidente de la nobleza valenciana. Vemos que usted vive en un castillo, ¿no? Es una imitación de castillo. En realidad esto es un hotel
construido un poco a imitación de los castillos antiguos. No hay mazmorras y no hay sala de torturas. Algunos se las merecerían. Eso para el que no pague. Pero lo que me ha llamado la atención es esto, este escudo nobiliario en su camisa. Es una costumbre que hay, la llevo cerca del corazón porque es la nobleza lo que te obliga a llevarla ahí. ¿Es un castell en ascensor? Sí, sí, todo tiene otro, tiene dos. Esta es una suite. O sea, todos esos son peces que pertenecen a la seva Pertenecen familia. a la familia, sí. Con mueble antiguo nuestro de casa, de los palacios de mi mujer y míos. Y ahora están en un hotel. Pues en algún sitio tienen que estar, ¿no? Os voy a enseñar el baño con el detalle de la corona de grande. La gente viene y le gusta hacerse una foto con el escudo detrás. Se ponen, se miran a ver cómo quedan. Es una forma de vender más. Lo que puedo y tengo los títulos, puedo utilizarlos. Quien no los tiene no puede poner una corona. Vienen muchas parejas para ver si se pueden casar aquí. ¿Aún no ha abierto y ya tiene clientes? Sí, mucha gente viene. Si quedo con alguien para una fecha determinada y luego por circunstancias no puedo abrir, quedar mal y eso no lo puede hacer un noble. Un chiquilicuatre puede hacer lo que quiera, un noble serio no. El título pesa. Pesa, sí. Para quien lo quiere llevar con dignidad, sí. Todas las habitaciones dan sobre esta vista del campo de golf. ¿Usted juega a golf? Pues no. ¿Yo podría practicar? Vamos ahora mismo, si quieres. Un palo, 3 bolas. Ya estamos. Me siento Tiger Woods, ¿eh? Por lo menos. Yo te señalo el hoyo, tú lo que tienes que meterla en el agujero. Pues si esto no lo he hecho en mi vida, ¿eh? Pero estéticamente quedó bien. Quedas bien, sí, sí. Adelante. Qué desastre. ¡Y casi! Mira, 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 mira. No tengo tacto con esta bola, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Te has pasado. El golf, la vela, el polo, ¿son deportes de nobleza? Siempre la nobleza es la que ha inventado todos los deportes porque ha tenido tiempo y dinero para practicarlos. Sí que hay mucha gente que quiere aparentar con títulos de nobleza. Pero hay muchos que utilizan títulos en las revistas del corazón y que no son títulos. Pero ahora ya no hay vasallos, hay golfistas. Bueno, golfistas ha habido toda la vida. Conduzco yo, ¿eh? Vale. Bueno, a fondo, cuidado con el hoyo. ¿Quiere que le confiese una cosa? No has conducido nunca esto. No, eso es la primera. La segunda es que nunca he llevado un noble. Ah, bueno, pues es con cuidado. No lo estropees. Pero un noble, això, com ho justifica? Com ho demostra? Antes lo podíamos demostrar por el carnet de identidad, ahora como no nos lo dejan poner... Si te para la Guardia Civil en la carretera porque vas muy rápido y usted le enseña el DNI... Pues muy bien, me multa como a cualquier hijo de vecino. Y en época de Franco también.